Y se viene la previa, se viene el clásico 290 acá en el fútbol guatemalteco. Gasparín se enfrenta al Diablito. Esto y más lo tenemos en esta crónica que vamos a hacer a la par de mi compañero Herbert de la Rosa. Yo creo que el clásico se viene con dos tonalidades. Una, la posición en que se encuentran ahora los dos equipos que van a disputar el clásico, en la sexta posición y en la tercera posición, Municipal en la sexta, Comunicaciones en tercera posición. Los dos equipos con destituciones, la de a media semana de Enrique Miranda y la de Mauricio Wright por malos resultados y el asistente técnico. El llamado de atención también para los jugadores rojos. Si empezamos por el lado rojo, te pregunto, ¿cuál sería la opción de Municipal en este clásico? Pues mira, la verdad es que entre una y otra creo que el que está con la situación más difícil es la de Municipal. Mauricio Wright, pues la verdad es que venía trabajando con un equipo, tratando de buscar un 11 ideal y ya preparándose para este encuentro. Él hacía Pero tardó mucho. Exactamente. Tardó mucho en encontrar ese 11 ideal. El detalle fue de que dependía al 100% de sus seleccionados. Porque los últimos encuentros que no tuvo buenos resultados fue a raíz de eso. Y de eso es de las cosas que se agarraba. Municipal, pues la directiva no le dio tiempo para más. Sabía lo que se jugaba. Ya no le queda mucho al torneo y es por eso de que dijeron, bueno... Yo no creo, fíjate que yo lo que creo es que hay un mal camerino en Municipal, hay una mala decisión directiva. Yo creo que las directrices de la directiva no están bien fundamentadas y no las están dando bien hacia el cuerpo técnico y hacia los jugadores. Municipal tiene 4 seleccionados. El Pescado, Henry López, Denis López y Pablo César Mota. Y se le suma a eso Jaime Alas. Jaime Alas, ok, perfecto. De los cuales también con ellos han perdido partidos. Sí. Entonces, ahora, no se pueden eximir de esta responsabilidad estos 4 seleccionados porque no es la primera derrota o las primeras 3 derrotas que tiene Municipal en el campeonato. Entonces, lo que vemos es una mala captación o una mala aceptación de lo que el técnico quiso en su momento. Mauricio creo que fue muy benevolente, no jaló de las riendas en su momento y no puso al orden a todo aquel que estaba pues un poquito descarrilado en el armado rojo y esto pues le provocó la salida del propio técnico. Ahora sí, se lamentan los jugadores, pero eso ya queda en el olvido. El lamentarse lo puedes hacer al final de un campeonato, donde vos decís, bueno, dejé de hacer esto, haces el análisis, se fue el técnico y todo. A medio campeonato es porque no querés hacer las cosas. Al final de cuentas, del 3-5-2 que Mauricio Wright estaba jugando, ahora viene Machaín, viene Plachot al rescate de la nave Escarlata. ¿Y qué dice lo primero? Van a jugar un 4-4-2. A lo más sencillo. A lo más sencillo, a defenderte, a tener 2 en el ataque, 4 en el medio, tratar de copar el medio y pues que no te hagan gol, que es el talón de Aquiles de Municipal. Por el otro lado, Comunicaciones, a la salida de un capricho, no sé, aduce razones personales de Enrique Miranda, se tuvo la oportunidad mucho para que él jugara y fuera el pulmoncito muchas veces de Comunicaciones, no lo hizo, deportivamente no lo hizo, entonces quedó en deuda al final de cuentas. Yo creo que en Comunicaciones hay que jugar para el grupo, no para la afición, eso lo digo en general, no solo por la salida, sino hay que jugar en grupo para sacar a flote al grupo y luego el grupo saca las individualidades poco a poco. Sí, la verdad es que Comunicaciones ha tenido, no ha sido tan constante en todos los resultados y pues lo que hablas de Quique Miranda, la verdad es que era un jugador que en otros equipos había prometido mucho, pero pues por lo visto a Willy Coito Olivera, pues no le agradó mucho y pues él obviamente no iba a decir por qué realmente se iba a salir. Claro, siempre el técnico muchas veces respeta las decisiones muchas veces equivocadas del jugador y trata, mejor dicho, de apañar esa situación. Yo no lo veo así, simplemente fue un capricho y al final de cuentas, pues ojalá me equivoque y no pase a más en el sentido deportivo de Enrique Miranda, porque al final de cuentas es un buen jugador, pero creo que antes de ponderar los caprichos hay que ponderar la camisola, el esfuerzo, la gana, el deseo, la oportunidad que se le brinda. Esto va para los dos equipos. Hoy por hoy no están jugando el mejor del fútbol los dos equipos. Por ahí estaba leyendo quién ganará el pulso, si Carlos Ruiz o el Moyo Contreras. El Moyo viene arrastrando cansancio físico después de la vuelta a la selección, de los viajes. El Pescado viene del mismo viaje, o sea que están aparentemente en igualdad de condiciones. Quien ponga más ganas y deseos dentro de la cancha, creo que puede hacer diferencia.
porque si vamos al tema futbolístico, los dos equipos no están pasando el mejor momento de sus carreras, hablando en conjunto, sino simplemente el que ponga más gana, más deseo, se aplique mejor a lo que el técnico diga. Correcto. Creo que ese va a ser el ganador de este duelo 290. Sí, ahí sí que sí comparto lo que decís, porque tuvimos la oportunidad de estar en los entrenos de ambos equipos, y Municipal ya el día miércoles pues ya estuvo con sus seleccionados, ya llegaron, ya pusieron a hacer trabajo de que los pusiera ahí ya tranquilitos, a tope a todos, de reposición, y el equipo de comunicaciones fue hasta ayer que todavía hacían el mismo trabajo. Ayer entrenaron el proyecto Gol, regenerativo. Y pues a lo que yo quiero llegar es de que, o sea, no llegan al 100% los jugadores, como decís, vienen cansados. Pues estuvimos hablando con el Moyo Contreras, hablando de Municipal, de Comunicaciones, perdón, y él sí decía de que sí estaba cansado, que la verdad de que esos viajes sí pesan, pero están a la disposición del técnico. La verdad, obviamente ellos para el clásico, como dice, ahí se juega el orgullo de cada jugador, y creo de que van a tener que dejar, o van a querer dejar el cansancio por un lado y dejar todo en la... Sí, exactamente, esas son las palabras, que se olvida absolutamente todo, se cambia totalmente el chip y están compenetrados en el clásico 290, pero ahí sí que, a ver... Yo lo que pienso es que el cansancio mental no les vaya a pesar a ambos equipos. Esto por el bien del espectáculo. Sabemos que el espectáculo a nivel local no ha estado muy bueno, pero es el nuestro y debemos apoyarlos, y ojalá lo mental no pese tanto, el cansancio mental no pese tanto, para que este pues sea un partido abierto, aunque ya con la disposición que piensa hacer Imachay, un 4-4-2, esperamos a un Municipal un poco más cerrado, tratando de abrir las pocas brechas que va a dejar el equipo de Municipal, y Comunicaciones pues tratando también de abrir ese espacio por las bandas, tratar de ser certero. Ninguno de los dos equipos ha sido certero a la hora de anotar, y eso les ha pesado mucho. Municipal llega con 3 derrotas al hilo, la salida de su técnico, llegan los seleccionados y se encuentran con otro panorama deportivo, así que el ambiente municipal no es el idóneo, pero al final de cuentas es un juego que se tiene que jugar con mucha gallardía, honor y amor a la camisola, no solo a la roja, sino a la blanca también. Eso está por demás decirlo, creo que los jugadores saben y reconocen ese peso que llevan encima, y nosotros vamos a estar al tanto del desarrollo de este clásico 290 acá en Expertos del Deporte. Así es, ahí sí que todos vamos a estar atrás de lo que acontezca, pero vamos a ver la nota que hemos preparado de esta previa al clásico 290 que se jugará el próximo domingo. La Liga Nacional de Fútbol disputará este fin de semana el clásico capitalino 290 de la historia, siendo Comunicaciones quien marca ventaja en las estadísticas tras llegar con 99 victorias, Municipal con 98 y un total de 92 empates. A este encuentro Municipal llega tras una racha de 3 partidos sin conocer victoria, y a esto se le suma la destitución del ex técnico Mauricio Wright, quien fue sustituido por Gustavo Machaín. El cuadro escarlata, quien hizo sus últimos 2 entrenos a puerta cerrada, buscará reivindicarse con la victoria que los mantenga en zona de clasificación. Los rojos realizaron el pasado jueves su entreno con plantel completo luego de la incorporación de los jugadores que vieron participación en sus respectivas selecciones. Los jugadores escarlata reconocen la importancia de este encuentro y dan a conocer el estado del club tras los cambios en la directiva. Sí, bueno, uno siempre tiene que estar mentalizados en lo que se viene. No hay que poner excusas. Sabemos que esto, como vos acabas de decir, no puede desanimarnos. Es más, tenemos que agarrar mucha confianza y estar bien preparados mentalmente y físicamente. Sabemos que es un clásico que nadie se lo quiere perder, y como decís, es un clásico que nos va a dar la pauta para lo que estamos y bueno, para lo que queremos. Y bueno, sabemos que los cremas son un rival a vencer para nosotros. Sabemos que es un rival complicado, son clásicos que nadie quiere perder, y como decís, un rival que a nosotros nos ganó la primera vuelta. Ahora estamos de local con nuestra afición y pensando en hacer un buen partido y por qué no ganar. Yo creo que no hay que tomarlo como una presión, porque creo que los clásicos se disfrutan, se viven, se apasionan, y no hay por qué tener alguna presión porque nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos lo que podemos dar. Es cierto, atravesamos un mal momento como también estábamos atravesando un buen momento unos partidos anteriores.
El vigente campeón Comunicaciones, por su parte, realizó el pasado jueves su fase de entrenos a puerta cerrada en las instalaciones del Proyecto Gol, ya con la incorporación de los seleccionados guatemaltecos, quienes hicieron trabajo diferenciado en el inicio del entreno. En cuanto a las piezas del cuadro albo, Manuel Contreras y Brandon de León presentaron molestias, las cuales se estarán checando entre hoy y mañana, recalcando que esto no los descarta para el encuentro del domingo. Comunicaciones, quien luce tercero en la tabla con 31 puntos, buscará en este encuentro los 3 puntos que lo acerquen a los 2 primeros lugares, que lo dejen solo a la espera de sus rivales en la ronda semifinal. Manuel Contreras y Carlos Mejía comentan de lo importante que será este duelo para el cuadro exacampeón del balompié guatemalteco. No, pues todo el grupo está motivado, sabemos de que es un juego donde todos queremos jugar, pero solo son 11, el profe va a poner el cuadro y pues si tengo la oportunidad pues vamos a tratar de dar lo mejor. Hay que meternos de lleno con el club, sabiendo que queda menos de un mes ya para poder terminar. Y obviamente que queremos terminar de la mejor manera, ¿no? Bueno, mira, yo soy de los que siempre he pensado que en el clásico se olvida todo, ¿no? Es el partido de la dignidad de cada jugador, de cada institución. Y a veces cuando suelen pasar estos cambios de entrenadores para uno de jugador, también te hacen agarrar un segundo aire, ¿no? Por tal de demostrarte a un nuevo técnico, el poder tener una nueva oportunidad. Y creo que ellos en este momento, había muchos jugadores por ahí que venían siendo titulares en Municipal, que no lo eran con el técnico que tenían. Y seguramente en estos momentos estarán peleando un puesto, y qué mejor partido para ellos que sea un clásico. Entonces sabemos que vamos a enfrentar a un grupo de muy buenos jugadores, como siempre lo hemos dicho, guardándole el respeto a Municipal, que como se le debe. Y pues la idea de nosotros es ganar, siempre y cuando podamos trabajar como grupo, creo que no va a haber ningún problema. Ahí está la previa del Clásico 290, y usted, amigo televidente, si quiere participar de ese clásico en vivo y a todo color, envía el nombre de la mascota de Municipal al 450 más tus datos y te harás acreedor a una entrada doble para ese Clásico 290. Así es sencillo. Si usted sabe cuál es el nombre de la mascota de Municipal, usted manda la respuesta con sus datos al 4500 y pues usted ya... Lo dijimos al inicio de la nota. Exactamente, lo dijimos. Si usted puso atención, nosotros dijimos ahí la respuesta. Si usted se lo sabe, pues mande rápido el mensajito para que pueda asistir pues con toda la familia a ese Clásico 290 en el estadio Mateo Flores. Nosotros, pues, ¿qué te parece si vamos? Porque también hay actividad en los otros equipos también van a estar. Este Clásico es parte de la jornada 20 del fútbol guatemalteco, ya muy próximo a terminar la vuelta. Ya entramos en etapa clasificación y son partidos importantísimos. Abrimos, como dijimos, con la previa del Clásico 290 que se va a realizar a las 11 de la mañana. Municipal va a ser el local en este aspecto. Tu marcador. Mi marcador, yo digo que 2-1 gana Comunicaciones. 2-1 Comunicaciones. Luis Vargas pues mandó sus vaticinios, dijo 2-1 a favor de Municipal. Yo estoy... Comunicaciones 3-1 gana el Clásico. Comunicaciones 3-1. Así es. Pero bueno, sí, igual vamos a ver. Arrancamos a las 3 de la tarde. Exactamente. Con el partido entre Universidad y Petapa. Los universitarios recibiendo a tu equipo. Sí, a mi equipo deportivo Petapa, que pues acá la verdad es que va a ser un partido interesante. Esto es el día sábado. El día sábado, exactamente el día sábado. Interesante, rápidamente te comento, porque la universidad ya no tiene opciones de clasificar. Sí. Sin embargo, el Deportivo Petapa con algunos marcadores, depende de algunos marcadores, tal vez todavía se puede colar. Bueno, resumamos rápido. A los dos les interesa ganar. Correcto. Uno, para salir de ese... fondo de la tabla que está Universidad y tratar de alejarse. Con estos 3 puntos son valiosos para ellos al final de la sumatoria del otro campeonato. Exactamente, del acumulado. Del acumulado. Entonces, no es solo por este campeonato, sino también sacar la mayor cantidad de puntos. Y Petapa pues está peleando, como vos bien lo dijiste, en la posibilidad de clasificarse. Más este resultado, más unos que se le dan por añadidura. Te comento. Luigi se fue con la USAC, dice que la USAC gana. Ok, perfecto. Yo me voy también por Universidad. Por la USAC, yo sí le apuesto al empate. Vos le vas al empate, perfecto. Exactamente. Seguimos el mismo sábado, solo que a las 7 de la noche, partidazo allá en el José Ángel Rossi, Cobán Imperial recibiendo a Suchitepeques.
un partido importantísimo para ambas escuadras. Sí, para ambas escuadras y sobre todo que Cobán ambos... peleando. Sí, Cobán peleando y Suchitepeques también que ha tenido unos altibajos, porque venía con buen paso y últimamente lo que le fue a hacer Mictlán a su casa, un 3-2 a su casa. Nefasto La verdad resultado de que- para Suchitepeques en esta fase de clasificación casi. Sí, ahí sí que la fase de clasificación que se va a jugar, la verdad que va a ser un partidazo, el espectáculo nadie se lo va a quitar ese mérito que sí lo va a tener. Luigi se inclinó por la victoria cobanera, al igual que yo me incliné por Cobán. Yo también me inclino ¿Por por Cobán? Cobán. Los tres por Cobán. Cobán está en casa, tiene un buen plantel, Suchitepeques no está pasando un buen momento, pero al igual de eso se tiene que jugar esta jornada. Seguimos a las 20 horas en Marquesa de la Ensenada, Marquesa recibiendo Antigua, partidazo también. Partidazo, sí, la Partidazo, verdad, sí. Marquense también ahí luchando, tratando de escalar posiciones y ponderarse en una mejor, valga la redundancia, posición para entrar a fase de clasificación y Antigua pues tratar de mantener ese segundo puesto. Sí, ambos equipos llegan inspirados porque Marquense pues logró sacar puntos a los dos rivales, si usted quiere verlo así, más fuertes. Hablemos de la victoria que sacó con Municipal y el empate que vino a sacar acá a la capital en el Estadio Cementos Progreso, y Antigua, pues un 3-0 que le propinó al líder, Xelajú, y que lo tiene en la segunda posición. Un descuido de Xelajú, después de ahí tomar el liderato la Antigua. Luigi se fue por el empate. Yo me fui por la victoria de Marquense, honestamente, y no sé por qué. Yo igual, voy por Marquense. Marquense De local ha sido fuerte, Correcto. está tratando de escalar y bueno, tratando de rascarle ese punto al sublíder del torneo. A la misma hora, solo que un poquito más abajo, en Quetzaltenango, Xelajú recibiendo a Malacateco. Un Xelajú que quiere seguir sumando puntos en la punta de la tabla y Malacateco pues en el fondo de la misma, tratando de sumar y rascar y pegarse lo más posible a la Universidad de San Carlos. Yo veo a un favorito, a un Xelajú Mario Camposeco. Sí, la verdad es que creo que sí, Xelajú muestra una cara de visita y una cara en su casa. En su casa, la verdad es que es difícil. Es un equipo muy difícil y pues yo también me voy por la victoria de Xela. Luigi también ya me había dicho la victoria de Xela y pues... Ya tocamos el clásico, que se va a jugar el 2.90 a Municipal Comunicaciones. Solo rápidamente te digo, Luis dijo 2-1 que gana Municipal. Así es. Yo me fui con el 2-1 que gana Comunicaciones y vos 3-1 que gana Comunicaciones. Así es, 3-1. Si le atinamos al marcador, Es nos punto vamos doble. punto doble. Así es. Exactamente. Y el último partido, es tus conejos. Los conejos de Mitlán recibiendo a Guastatoya también. Bueno, todos los partidos son de suma importancia para cada equipo, pero son duelos muy directos. Mitlán también tratando de escalar y Guastatoya manteniéndose también ahí. Yo creo que Mitlán es el favorito y me voy por Mitlán. Por Mictlán, sí, yo creo que también estuve analizando ahí el momento que viene pasando Guastatoya, pues un buen rival que ha venido a sacar resultados, o sea, ha ido a sacar resultados de visita buenos. Hablemos del 3-0 de Municipal. Claro. Pero Pero- Mictlán en su cancha es Eso te iba a otra decir. cosa. Es otra Mictlán cosa. es Mitlán otra cosa. ha tumbado a Grandes, tumbó a Municipal, tumbó a Shela ahí mismo. Aparte de todo, que tenés que hablar bien de Mictlán, porque si no, en la no. casa, No, yo soy, Dios me guarde. Soy justo y ecuánime en cuanto a lo deportivo. El resto, pues, tengo que aguantar los embates en casa. Bueno, entonces ahí, pues nosotros ya haciendo un breve análisis de lo que será la jornada número 20 de la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco, pero vamos a la nota que le hemos preparado en Expertos del Deporte. La Liga Nacional de Fútbol llega a la jornada 20, donde varias posiciones iniciarán a definirse de cara a la fase final. Todo arrancará el sábado en el Estadio Revolución, donde la USAC, ya sin posibilidades de avanzar, recibirá la visita del Deportivo Petapa. A las 19 horas en el José Ángel Rossi, Cobán le hará los honores al Deportivo Suchitepeques para que a las 8 de la noche Marquense haga lo propio de local en el Marquesa de la Ensenada ante Antigua GFC. Y la jornada sabatina finalizará en el Mario Camposeco, donde el líder Xelajú recibirá la visita del Deportivo Malacateco a las 20 horas. El domingo se completará la jornada con 2 encuentros a las 11 de la mañana. Primero en el Nacional, Mateo Flores Municipal hará lo posible para salir de la mala racha cuando reciba a Comunicaciones en edición 290 del Clásico Nacional. Y todo culminará en el Estadio La Asunción, donde el Deportivo Mictlán tratará de quedarse con los puntos en casa cuando reciba a Guastatoya. También en la primera división se juega la jornada 18, jornada que también está cerrando clasificación o amarrando la misma para varios equipos. Tal es el caso en el grupo A, donde Escuintla Heredia, quien lo comanda, se va a enfrentar de visita a Iztapa. Es un partido
bonito, agradable. Sí, un partido bonito, pero Escuintla Heredia Vecinos. pierda, sí, Vecinos pierda, gane o lo que pasa. Está, Escuintla Heredia es inamovible en la primera posición y pues la verdad, solo antes de eso, todos los partidos van a ser a las 11 de la mañana, Sí. por lo mismo de que es el último partido. Es el último partido. Que define quiénes son. Y en este equipo llama la atención, en el grupo de Escuintla Heredia, que es el grupo A, porque 5 equipos son los que están pegados. 5 equipos son los que se están peleando ahí la clasificación, pero vamos a ver pues ahí quién es el que logra sacar la Está casa. pegado, por eso es la opción de jugar todos a la misma hora, a las 11 de la mañana del día domingo, a la 1:30, 2:45, ya tendremos todos los clasificados, cómo quedan las, más adelante cómo quedan las llaves. En el grupo B podemos resaltar también el Sanarate Misco va de visita y Comunicaciones B recibe a Sayaché. Esos duelos son importantísimos. Si Comunicaciones quiere meterse o quiere pelear, pues tiene que ganar estos partidos. Difícil partido que le toca, pero lo toma como local. Sí, esa es la ventaja, que lo toma como local. Y hablando de Misco, Sayaché y Comunicaciones, pues son equipos. Sanarate es casi último en la tabla, ya no se pelea nada, pero estos 3 equipos, Comunicaciones, Sayaché y Misco, pues sí se pueden pelear la clasificación del primer lugar, pero pues ahí vamos a ver. También están peleados en este grupo, o sea que jornada candente en la primera división y Expertos del Deporte le trae acá el resumen. En la primera división se llevará a cabo la última jornada de la fase de clasificación en ambos grupos, donde todos los partidos se disputarán el domingo 22 a las 11 de la mañana. En el grupo A, Chiantla recibirá la visita del Puerto de San José, la Nueva Concepción hará lo propio cuando reciba a Halcones FC, Huehueteco por su parte le hará los honores a Varillas y el líder Escuintla Heredia visitará a Iztapa. En el grupo B, Quiriguá recibe en casa a Zacachispas, Sanarate también hará lo propio en su terreno ante Misco, mientras que Comunicaciones en el Cementos Progreso protagonizará el duelo de la jornada ante Sayaché. Aurora recibe en el Estadio del Ejército a Carchá y Jocotán en casa le hará los honores a Cabrones de Bárcena. Nosotros vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero al volver tendremos todo el análisis de lo que hizo y dejó de hacer la selección de Guatemala en su visita a San Vicente y las Granadinas.